Habiendo concluido el estudio de Apocalipsis capítulo 9, entramos a una sección que es una especie de interludio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Esta sección abarca el capítulo 10 y parte del capítulo 11, versículos 1 al 14. Sin embargo, en esta oportunidad estaremos enfocándonos en el capítulo 10. Así que preparémonos para entrar al estudio en esta oportunidad. Bueno, esta noche vamos a entrarle al capítulo 10. Habíamos terminado el capítulo 9. Si ustedes se recordarán, en el capítulo 9 vimos los juicios de las trompetas número 5 y la número 6. Con la número 5 vimos esas langostas que describe Juan, que decíamos son demonios, ¿verdad? Esos demonios que salen del abismo para mortificar a la humanidad, y se nos dice ahí que la orden no es que mueran, sino que sean atormentados por esos, llamemos, aguijones, y esto iba a durar como por 5 meses. Pero luego, cuando viene el sonido de la trompeta número 6, se levantan esos 4 ángeles también que han estado atados ahí, describe que en la parte del Éufrates, y esto a su vez desemboca el levantamiento de un ejército, que también dijimos que eran demonios, de 200 millones. Y esto sí producen un daño mortal a la humanidad. Mencionábamos que prácticamente se va un tercio adicional de la humanidad con respecto a los, perdón, era la cuarta parte y había muerto un tercio anteriormente. Bueno, espantoso, dijimos esa vez, ¿verdad? Una situación que da miedo. Ahorita vamos a entrar en como un intermedio, o si fuera música, diríamos, este es un interludio que va a darse aquí en el capítulo 10 y parte del capítulo 11, y es lo que vamos a ver acá. Que luego del juicio de la sexta trompeta, esta sección va del capítulo 10:1 hasta el 11:14, ¿verdad? Y este interludio se da previo a que venga el juicio de la séptima trompeta. Hoy solamente estaremos trabajando el capítulo 10, versículo 1. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Creo que cuando yo leí por primera vez el versículo, se me vino a la mente la descripción, parte de esta descripción, la descripción que Juan hace en el capítulo 1 acerca de Jesucristo, y quizás algunos otros aspectos que él menciona un poco más adelante del trono de Dios. Y precisamente por esta descripción, algunos se fueron en interpretar quién podía ser este ángel, que lo vamos a discutir un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. Lo primero que vamos a hacer es pensar ahora cuál es el lugar de la visión. Estamos en la tierra porque se nos dice que este ángel descendía del cielo, y vamos a ver más adelante que dice que pone un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. Entonces, en este proceso estamos en una imagen, en un escenario que es sobre la tierra. Y claro, aquí viene la pregunta, ¿quién es este ángel? Pues ahí el texto dice que es un ángel muy poderoso. Y alguno preguntaría, pero mira, ¿no te parece que suena así como una descripción de Jesucristo? Bueno, haciendo la averiguación del caso, podemos llegar a la respuesta de decir, no es Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Y aquí nos ayuda, y cuando fui leyendo, pues habiendo visto ya los capítulos anteriores, entonces aquí ya tenía algunas pistas, y ustedes van a poder ver acá que tenemos esta parte aquí que dice, vamos a ponerle un colorcito, donde dice, aquí se me fue la presentación, pero vamos a regresar, aquí estamos, donde dice otro, ¿verdad? Esa palabra otro es la palabra ayos, y ya en una ocasión anterior explicábamos que para decir otro hay 2 palabras, una que es ayos, que es la que está aquí en este texto, y la otra palabra que se utiliza es héteros, que quiere decir otro.
La diferencia entre los dos es que ayos se refiere a un otro que es de la misma clase o de la misma categoría, ¿verdad? Mientras cuando se utiliza la palabra heteros, habla de otro que es diferente. Entonces, aquí la primera clave es que dice otro ángel con la palabra ayos. Entonces la inclinación de la interpretación es que es un ángel porque está hablando que es otro ángel refiriéndose de la misma categoría de otro o de otros ángeles, ¿verdad? Se describe como un ángel poderoso, esa es la palabra de la cual se traduce de la palabra poderoso, isquirión. Y en el capítulo 5, versículo 2, que ya lo vimos, ustedes se recordarán, aquí hago la cita, dice Juan, también vi a un ángel poderoso, la misma manera de escribirlo, que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces, aquí se entiende que cuando dice otro ángel, es otro como el que apareció, no es el mismo, sino otro ángel como el del capítulo 5, versículo 2, el que fue el que preguntó, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Otra respuesta. En el Nuevo Testamento y en Apocalipsis no se le llama ángel a Jesús. Cuando uno abarca por todo Apocalipsis, no se va a referir, cuando se habla de Jesús, no se le llama ángel. Se le va a llamar el alfa y omega, el que vive por siempre antes y después, y otra serie de apelativos, el fiel y verdadero, que hemos visto algunos de ellos, pero nunca se le llama ángel. Entonces es otro argumento para decir que este ángel es un ángel y no se refiere a Jesús. Por cierto, aquí hay una nota en esta parte, dice, aunque preencarnado en el Antiguo Testamento, a Jesús sí se le llama en el Antiguo Testamento ángel de Jehová, pero se enfatiza que es cuando era en su situación de preencarnado. A partir de que nace en Belén, a partir de ahí en adelante a Jesús no se le llama ángel en el Nuevo Testamento ni tampoco en el Apocalipsis. Un detalle más, se nos dice, en el versículo que vamos a ver, que este ángel posa sus pies sobre el mar y la tierra. Ok, si fuera Jesucristo, nos daría problema porque entonces nos está añadiendo una venida adicional. Nosotros hemos dicho su primera venida cuando nace, cuando encarna, ser humano, y luego la segunda venida que es al final del periodo de la historia, que es lo que viene a futuro, que vamos a ver. Si Jesucristo fuera este personaje que está aquí, estaría agregando una venida extra, ¿verdad? Lo cual no es compatible con la doctrina que hemos estado manejando. Muy bien, hay un argumento más. Vamos a ver en el versículo 6 que este ángel expresa un juramento. Dice ahí, y juró por el que vive para siempre jamás. Este ángel está jurando por alguien mayor y Jesucristo no juraría por alguien mayor. Aquí hay una cita que usted puede ver acá en esta parte, esta de acá, tomada de Hebreos, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y esto es solo para apoyar el hecho de que Jesucristo no es este ángel, porque este ángel está jurando por alguien mayor y es lo que vamos a ver más adelante. Bien, ahora, como está esta descripción del ángel poderoso, ¿qué significado tiene? Bueno, aquí lo que encontré de algunos de los autores. Cuando dice que este ángel viene envuelto en una nube, el significado es que es para anunciar, va a haber juicio, va a anunciar una situación de juicio. El arco iris que se menciona es un recordatorio de la promesa de Dios a Noé, ¿verdad? Y eso es un ejemplo de la misericordia de Dios. Cuando se habla de que tiene rostro como el sol, lo que dice es que está investido por Dios de gloria celestial. O sea, de alguna manera, este ángel viene y está reflejando la gloria de Dios. Algunos autores ponen el ejemplo de Moisés. ¿Se recuerdan cuando él estuvo allá en el monte? Y se nos relata que cuando bajó, su rostro estaba resplandecía, ¿verdad? Porque había estado precisamente en esa relación con el Señor. Y al final se nos dice que tiene pies como columnas de fuego, lo que quiere decir que tiene autoridad, fuerza y poder. Pero redondeamos, se está refiriendo a un ángel poderoso.
Versículo 2. Dice que este ángel, dice así, y tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Esto va a tener algún significado, veamos qué es. Dice que tenía en su mano un librito abierto o un rollo pequeño. ¿Se recuerdan que la palabra que hablamos allá en el capítulo 5, donde dice quién será digno de abrir el rollo? Dijimos que era la palabra biblos. Aquí, en este caso, es otra palabra que utiliza un diminutivo, siempre refiriendo a biblos, pero en diminutivo, y es lo que dice que tiene. Ahora les cuento, esto no es para que nos confundamos, pero resulta que hay entre los estudiosos poco discusión de que sea librito o libro, porque hay manuscritos antiguos que en algunos está escrita la palabra librito y en otras la palabra libro, ¿verdad? Al fin y al cabo, vamos a llegar acá, lo que menciona acá, dice que este pequeño libro, rollo pequeño o libro, abierto, está abierto porque viene con la revelación de Dios. Y lo que va a anunciar o lo que va a estar contenido en este librito es que anuncia la consumación del misterio del Señor. El consenso entre varios autores es que este librito es el mismo rollo de Apocalipsis 5, que ahora está haciéndose presente aquí para anunciar ya la etapa final de los juicios de Dios. Cuando dice que puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, el significado de esto es que reafirma a través del ángel la autoridad de Jesucristo sobre el mundo. Se recuerdan que en el capítulo 9 vimos que en realidad fue una escena donde vemos pues, demonios por diestra y siniestra y sabemos que el mundo entero, así está descrito en la Biblia, está bajo el maligno. El príncipe de este mundo es el maligno, pero ojo, es un usurpador, porque este enemigo fue derrotado en la cruz y está todavía en una situación de poder usurpando. Pero aquí esta imagen de este ángel que posa su pie sobre la tierra y sobre el mar, lo que está diciendo es que la autoridad, la genuina autoridad, la tiene Jesucristo sobre todo el mundo. Y este ángel dice que gritó a gran voz, como cuando ruge el león, ¿verdad? Cuando gritó, dice, los 7 truenos emitieron sus voces. Cuando mencionan esto de que rugió a gran voz, pues es como un rugido de león y lo que mencionan algunos es que es porque va a anunciar algo de suma importancia. Y vamos a ver poco más adelante, al fin, hacia dónde vamos con todo esto que estamos viendo en esta escena, que es esto que va a ser de suma importancia. Y luego nos menciona que los 7 truenos, ¿verdad? Emiten algo entendible, porque vamos a ver más adelante que Juan precisamente entendió lo que dijeron los 7 truenos, ¿verdad? Entonces fue un mensaje entendible. Algunos opinan que precisamente es la voz de Dios mismo, fue el que emitió ese mensaje. Y es lo que nos dice acá en el versículo 4. Dice, los 7 truenos hablaron y yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escriba. Si usted se recuerda, pues acabo de mencionar que fue un mensaje entendible el de los 7 truenos, ¿verdad? Y precisamente porque fue entendible, pues Juan iba a escribir y se le dio la orden que fue sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escriba. Pues prácticamente Juan estaba presto, dispuesto a hacer lo que ha estado haciendo, escribir. Si usted se recuerda en el capítulo 1, pues inicia con el estilo de una epístola. Juan le está escribiendo a las iglesias y ahí mismo en el capítulo 1 Juan recibe la orden de escribir a las 7 iglesias. Así que todo lo que está viendo Juan, todas estas visiones y todo, él lo que ha estado haciendo es escribiéndolas, ¿verdad? Para producir lo que ahora conocemos como el Apocalipsis. Pero en esta oportunidad única, no se va a ver más ahorita en Apocalipsis, solo acá se le ordena que no escriba. De ahí todo lo demás lo escribe y es para que se dé a conocer. Aquí, ¿qué comentario podemos hacer?
aunque Dios se revela y revela, y cuando digo se revela es porque Él se ha dado a conocer al ser humano y a la vez ha revelado un contenido al ser humano, tenemos que reconocer que no siempre revela todo. Ahora, cuando menciono que Dios se revela, todos conocemos, y lo hemos platicado, creo que fue en la epístola de Juan, ¿verdad? Que hablamos de una revelación general, que es aquella en donde Dios se da a conocer a través de la creación, en que el ser humano puede percibir, darse cuenta que hay un ser superior, un Dios creador a través de lo visible. Es el mismo argumento que utiliza Pablo allá en Romanos 1, que lo que de Dios se conoce, pues ha estado ante los ojos del ser humano a través de la misma creación y por la necedad y dureza de corazón no han querido reconocer esto. Esa es la revelación general, pero también hay una revelación específica que es la que tenemos en la palabra de Dios. Ahí específicamente Dios da a conocer al hombre lo que Él quiere que sepamos de Él y lo que Él quiere que sepamos de su plan y lo que Él quiere que sepamos acerca de cómo vivir la vida. Y entonces ahí es donde digo que revela, pero no siempre revela todo. Hay cosas que no nos ha dado a conocer todavía y aquí es un ejemplo donde le dice a Juan, esto no lo escribas, él se lo reserva. Pongo un ejemplo de donde Dios pues no nos da a conocer todo. En Hechos 1:7b, en el 6, los discípulos le preguntan a Jesús antes de que ascienda al cielo. Les dice que si va, les preguntan que si va a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor le contesta a ellos, no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre puso en su propia autoridad. Así que, por ejemplo, el cuándo de esa restauración es algo que no se ha dado a conocer todavía. En el caso de Daniel hubo una escena similar. Allá en Daniel capítulo 12, y aquí señalo varios versículos, el versículo 4 se le dice a Daniel, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel se le había dado a conocer algo, pero se le dice que eso no lo va a transmitir. Y los últimos versículos que están ahí anotados dice, yo escuché, pero no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él le dijo, anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y anoto este pasaje solo para que veamos que no solo a Juan se le dijo eso, sino ya había habido una experiencia previa con Daniel. Continuemos. En el versículo 5 dice, y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo. Aquí un aspecto interesante. Ven que por segunda vez se nos dice que el ángel tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. O sea, de alguna manera está enfatizando la autoridad del Señor sobre su creación, ¿verdad? Y nos dice que entonces levanta su mano derecha al cielo. El escritor Leon Morris dice que esto es lo siguiente. El gesto de alzar la mano hacia el cielo transmite el propósito de mostrar solemnidad e importancia por un juramento que está a punto de expresarse. Así que lo que quiere decir que levanta su mano es que viene algo que es importante, va a ser expresado a través de un juramento. El versículo 6 nos va a decir entonces que este ángel poderoso, dice, y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Ok, si usted se fija, pues está jurando por el que vive para siempre jamás. Y luego, en la siguiente parte del versículo, nos va a hablar de la totalidad de la creación, porque nos está hablando las cosas que creó el cielo y las cosas que están en el cielo. Y luego viene a la tierra, las cosas que están en ella, en la tierra, y el mar y lo que está en él. O sea, en pocas palabras,
toda la creación le pertenece a este que vive para siempre jamás. Y aquí, esto que está aquí al final, este es el anuncio interesante, el anuncio clave que tiene esta sección. Porque lo que va a decir es, ya no hay más tiempo. Y vamos a ver las dos secciones en las siguientes presentaciones. Primero, ¿por quién juró? Pues juró por el eterno, porque dice que vive para siempre, por el eterno creador. Ya vimos que hizo cielos, tierra, todo lo que hay en el agua y soberano de todo cuanto existe. Mencionamos que esta era una de las razones por las que decíamos que era un ángel, ¿verdad? Porque está jurando por alguien superior, obviamente que es por nuestro Señor Jesús. Hay una cita aquí tomada de Colosenses 1:16 que expresa de manera similar lo que aquí estamos viendo. Dice Colosenses 1:16, porque en Él, esto es, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Entonces aquí enfatizamos que a quien pertenece toda la creación y quien es Señor sobre todo, pues es nuestro Señor Jesucristo, y creemos que precisamente por Él, en su nombre, hizo este juramento. Ahora, ¿qué fue lo que juró? Porque eso es, voy a regresar para que miremos, aquí en la parte final, pues aquí está donde dice qué fue lo que juró, ¿verdad? Ya no hay más tiempo, ¿verdad? Veamos entonces qué juró. Repito, ya no hay más tiempo. Así dice la versión Reina Valera 2015. Si ustedes se van a las siguientes, el siguiente párrafo o está en la misma línea, la Nueva Biblia de las Américas traduce el ya no hay más tiempo como que ya no habrá más demora. Y Evis Carballosa lo traduce como no más dilación. En pocas palabras, lo que está diciendo el ángel en este juramento es que ya, como que dice, ya estuvo. El mensaje de parte de Dios es que ya se ha llegado al punto en que ya no hay más tiempo disponible, ya no hay más demora. Se está llegando al momento en que de aquí en adelante se va a desenvolver toda esta trama que hemos estado viendo en el libro. Aquí vamos a llegar al momento crucial, ¿verdad? Anoto acá que de alguna manera aquí está la respuesta a algunas preguntas que hemos visto en el pasado que hicieron los discípulos o que vimos también en la escena aquí en Apocalipsis. A ver, Mateo 24, 3, versículo 3, parte B, dice, dinos, dicen los discípulos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Esa fue la pregunta que le hicieron. El Señor describe en Mateo 24, pero por supuesto a grandes rasgos. No puede saberse cuándo es eso. Luego, allá en el pasaje que leímos ahorita, en Hechos, ¿verdad? Hechos 1:6, ellos le preguntaron antes de que el Señor ascendiera, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ahí estaba esa pregunta. Y allá en capítulo 6:10 de Apocalipsis, vimos aquellos que habían sido muertos, ¿verdad? Que habían sido muertos por su fe en el periodo de la tribulación y que le preguntaban al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, ¿esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? En cierta manera, aquí en este capítulo estamos viendo esa respuesta. Porque ¿cuál es la respuesta? Bueno, ya llegó el punto. No hay más tiempo que esperar. Ya estamos a punto de que se desenvuelva la parte final. Dice el versículo 7, que va unido. No hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos a ver aquí este versículo desglosado. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Aquí lo que se entiende es esto,
que esta respuesta y este tiempo final no va a ser un momento puntual, sino que se considera que va a ser un periodo de tiempo en lo que se va a desenvolver y se va a dar el toque de la séptima trompeta y por supuesto el consecuente derramamiento de las 7 copas. ¿Cuánto va a durar? Puede ser días, semanas y quizás algunos años. Ustedes saben que vamos a ver más adelante ciertos tiempos en este tiempo de la tribulación, que dura 7 años, pero se habla de 3 años y medio y 3 años y medio y se habla de periodos. Entonces, en pocas palabras, este desenvolvimiento final es un periodo de tiempo en que se va a dar a conocer este y los juicios que vienen por delante. También dice, será consumado el misterio de Dios como Él lo anunció a los profetas. Misterio de Dios, ¿verdad? Hemos visto que Dios reveló muchas cosas a sus profetas, pero hubo cosas que no reveló. Esto es lo que constituye el misterio. Si vamos nosotros al diccionario de la lengua española de la Real Academia, ahí le anoto yo que es el DLE, ¿verdad? Este diccionario de la lengua española, y ponen misterio, da esta definición: cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Y aquí uno quiere buscar más palabras porque dice arcana, ¿verdad? Esa palabra, para los que tienen alguna relación con la Mariano Gálvez, el himno de la universidad tiene esa palabra. Y por esa razón la busqué. Y arcano o arcana quiere decir oculto. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cosa oculta o muy recóndita que no se puede comprender. Esto es un misterio. Por otro lado, un misterio es algo que se conoce solo mediante la revelación divina. Les voy a poner el ejemplo de un misterio que todos ustedes conocen. Que el Señor iba a constituir a su iglesia y abre la predicación del evangelio, se extiende fuera del pueblo judío a las demás naciones y que surge lo que conocemos como iglesia, que se da allá en Hechos capítulo 2, eso era un misterio, porque hasta que se dio eso, no se sabía que iba a haber una iglesia. Cuando ustedes ven el Antiguo Testamento, no ven ahí que aparezca la iglesia. Este era un misterio y que fue develado hasta en el Nuevo Testamento, allá en Hechos 2, y hay otros misterios que menciona la Escritura ahí en el Nuevo Testamento, que son cosas que no se conocían, pero que en su momento Dios las ha dado a conocer. Por eso dice que el misterio es algo que se conoce solo mediante la revelación divina. En este caso, ¿cuál es el misterio de que se está hablando en este versículo? Bueno, se considera que es que aquí en este misterio se va a develar o desvelar el cómo terminará la historia de la humanidad de acuerdo al plan de Dios y el establecimiento del reino bajo el Señor Jesucristo. Eso es lo que se va a dar acá y es lo que va a venir más adelante en el libro de Apocalipsis. Continúa el pasaje diciendo: y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, diciendo: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. En mis primeras lecturas de este capítulo no me percaté, pero ya después ya me di cuenta, si se fijan, aquí por tercera vez está escribiendo a este ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y decíamos que esto lo que indica es la autoridad del Señor sobre su creación. No es Satanás ni sus demonios los que van a definir la historia. Es el Señor, porque Él es el que tiene la autoridad. Y aquí por tercera vez se indica que el ángel está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Bueno, ahora se le da la orden de que tome el librito abierto de la mano del ángel, ¿verdad? Vamos a preguntarnos qué voz es la que le está hablando a Juan. ¿Quién le habla a Juan? Probablemente es el mismo que le habló en el versículo 4. Entonces consideramos que puede haber sido Dios o el Señor Jesucristo. Luego se habla del rollo pequeño, abierto y sin sellar. El hecho de que esté abierto y sin sellar, entonces ahora apunta. Recordarán que
Empezamos bien en el capítulo 5, el rollo estaba sellado y cerrado. Y la pregunta fue, ¿quién es digno, verdad? Porque ahí estaba contenida lo que venía para ser el final del plan de Dios para el establecimiento de su reino y el plan de Dios para lo que iba a ser el destino final de la humanidad rebelde. Bueno, pues aquí ahora se nos presenta que este rollo no está sellado, sino que está abierto y sin sellar. Entonces apunta a que su contenido será de aplicación inmediata e importante para el ministerio de Juan, al que él fue llamado. Esta es la opinión de Evis Carballosa. Continúa en versículo 9 y dice, fui al ángel, dice Juan, fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo, toma y trágalo y hará amargar tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Y el siguiente versículo repite la idea en la acción que ya realiza Juan. Obediente, hace lo que se le indica. Y dice Juan, y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo. Y por supuesto nos vamos a preguntar qué significa esto. Les comentaré que también en el Antiguo Testamento, me parece que en el caso de Ezequiel, hay una escena similar donde se le pide a Ezequiel que se coma un rollo, ¿verdad? Entonces ahí esto no es totalmente desconocido. Ahora, veamos qué podemos entender de esto. Es dulce, dicen algunos comentaristas, porque es la palabra de Dios, porque contiene el cumplimiento de las promesas del establecimiento de su reino. Y diríamos, como toda la palabra de Dios, pues es conocer y tener acceso e interiorizar la palabra de Dios es algo agradable, entonces por eso se define como dulce. Allá en el Antiguo Testamento dice, tus palabras son más dulces que la miel y que la miel que destila del panal, ¿verdad? Entonces sí, el conocimiento de la palabra de Dios es algo agradable, es dulce, pero aquí se nos dice también que una vez comido, en el caso de Juan, iba a experimentar amargura en su vientre. Ahora es amargo porque por otro lado también contiene la verdad de lo que sucederá a la humanidad incrédula y rebelde. Y yo pensaba en nosotros mismos cuando conocemos el mensaje del Evangelio. Cuando a mí me compartieron del Señor la primera vez, fui un poco indiferente, pero los pocos días cuando le entrego mi vida al Señor Jesús, la experiencia fue totalmente diferente, fue algo agradable, diría, fue dulce para mi vida y empezar el caminar en la vida en Cristo. Pero por otro lado, en la misma palabra, nos enteramos que también la humanidad estaba bajo condenación y que todo aquel que no cree en Cristo se va a perder, va a morir en sus pecados, están muertos en sus delitos y pecados y como consecuencia dice que la paga del pecado es muerte, eso es muerte eterna. Entonces, la parte amarga y triste es la realidad de lo que le va a suceder a la humanidad incrédula y rebelde. Entonces, en ese sentido se habla de que es dulce y también amarga, ¿verdad? Y entonces vamos a ir llegando al final, que es ya el último versículo, en donde dice Juan, y me dijeron, te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Miren, Juan ya venía haciendo esto. Es más, desde que fue discípulo del Señor Jesús, él recibió la orden de ir y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Luego es llamado ahí en Patmos cuando está desterrado y es llamado para escribir este librito y dirigirlo a las 7 iglesias. Entonces, para seguir proclamando, ¿verdad? Pero aquí se le vuelve a decir, como quien dice, otra vez, te es necesario profetizar a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Bueno, con esto, ¿qué se está haciendo? Se reconfirma su llamado a predicar en un amplio y variado mundo. Ya lo estaba haciendo. Un mundo variado en lo social, en lo cultural y en lo étnico, ¿verdad? Y este recordatorio de la tarea que él tiene es porque lo que viene es peor. Dijimos que este era un interludio
entre lo que era la quinta y la sexta trompeta y lo que va a venir en la séptima. Y cuando se da el juicio de la séptima trompeta, la cosa viene peor. Entonces, aquí hay un punto y está este recordatorio para Juan de que tiene un llamado para continuar profetizando. Aquí voy a cerrar con una pregunta que esta es para nosotros. Y la pregunta es, ¿solo a Juan le es necesario profetizar? Y claro, cuando vemos aquí la palabra profetizar, cualquiera de nosotros diría que eso no le toca a cualquier creyente, pero hay que entender bien esta palabra. Miren, si uno la busca, yo la busqué aquí en el diccionario de la lengua española, y sí transmite el sentido de hablar cosas hacia futuro, que es lo que usualmente muchos de nosotros creemos. Pero si usted se recuerda, con los profetas en el Antiguo Testamento, habían dos cosas que ellos hacían. Uno, ciertamente, en ocasiones, hablaron de cosas que se iban a dar en el futuro, que es el sentido que más conocemos de la palabra profetizar, ¿verdad? Pero no solo eso hicieron, ellos hablaron también del presente. Cuando le decían a un rey, lo que estás haciendo no agrada a Dios, cuando denunciaron el pecado, cuando le hablaron al pueblo, cuando les denunciaron que era necesario volverse a los caminos del Señor. Entonces, en ese sentido, si nos preguntan a nosotros, ¿solo a Juan le es necesario profetizar o es una tarea que también se deriva, cuando la aprendemos estudiando la palabra, se deriva también para nosotros? Pues yo diría que también es responsabilidad nuestra. Por un lado, miren, cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos haciendo esa acción profética, estamos diciendo a las personas, eres pecador, estás separado de Dios, necesitas arrepentirte. Jesucristo murió por tus pecados. Él fue crucificado, sepultado y resucitó, venció y pagó por tus pecados y hoy vive. Y si tú crees en Él, entonces todo eso que Él hizo en tu favor se aplica a tu vida. Entonces recibes perdón de pecado y vida eterna. Pero en esto que mencioné ahorita, ahí estamos en una acción profética en ese sentido de declarar la verdad de Dios, que es el Evangelio. Ahora, me voy a extender un poquito más, porque también de alguna manera, no porque nosotros estemos dando nueva palabra, sencillamente cuando yo le digo a alguien, si tú no crees en el Señor Jesucristo, lo que te espera es la muerte eterna. Y lo que vamos a ver en los capítulos ulteriores, ¿verdad? El lago de fuego, sufrimiento de por vida, pues le estoy hablando de su futuro a una persona que no quiere creer. Y lo que estoy es transfiriendo lo que enseña la palabra. Entonces yo respondería esta pregunta, no solo a Juan le es necesario profetizar. Esta es una tarea en este sentido que expliqué de todo creyente. Proclamar el evangelio, afirmar que el hombre es pecador y está separado de Dios, que tiene necesidad de nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y aquel que rechaza este mensaje, lo único que le queda es condenación. Así que voy a terminar como siempre acá y entonces vamos a pasar a un tiempo de intercambio. Concluimos pues el estudio del capítulo 10 y nos hacíamos la pregunta, ¿es solo de Juan la responsabilidad de continuar compartiendo este mensaje que Dios le ha dado? ¿O también nosotros, los lectores de Apocalipsis, compartimos esa responsabilidad? Bueno, la respuesta ha sido que también es nuestra y debemos de seguir compartiendo el mensaje de Dios con todas aquellas personas que Él pone a nuestro alrededor, en donde Él nos abre la oportunidad para transmitir su mensaje. Nos vemos hasta el próximo estudio.